En este video vamos a hacer un repaso de las magnitudes eléctricas y de la ley de Ohm. Veamos esta tabla. En esta tabla podemos ver el nombre que le asignamos a cada magnitud: E para la tensión, I para la corriente y R para la resistencia. Las unidades en las que medimos estas magnitudes: volt para la tensión, ampere para la corriente y ohm para la resistencia. ¿Y qué símbolo usamos para esas unidades? B corta para el volt, A para el ampere, y este simbolito que usamos para el ohm es la letra griega omega. Vamos entonces a ver la ley de Ohm. Vamos a repasar la ley de Ohm. ¿Qué dice la definición? Dice: en todo circuito eléctrico la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Eso se resume en esta fórmula: corriente, tensión, resistencia. ¿Qué queremos decir con que es directamente proporcional? Queremos decir que la relación entre la tensión y la corriente es directamente proporcional, porque cuando la tensión aumenta, la corriente aumenta. Si la tensión disminuye, la corriente disminuye. O sea, ambas magnitudes van siempre en el mismo sentido. Si crece una, crece la otra. Disminuye una, disminuye la otra. Por eso se llama directamente proporcional. Y en el caso de la relación que hay entre la corriente y la resistencia, se dice que es inversamente proporcional, porque si una crece, la otra disminuye. Y si una disminuye, la otra crece. O sea, fíjense, si en esta cuenta de dividir aumenta la resistencia, obviamente va a disminuir la corriente. Y si disminuye la resistencia, obviamente va a aumentar la corriente, porque es una cuenta de dividir. De esta ecuación derivan otras dos, que es la tensión, que es el producto de la corriente por la resistencia, y la resistencia, que es el cociente entre la tensión y la corriente. Se llega a esas fórmulas haciendo el pasaje de términos correspondiente. Pero tenemos la suerte de que viene un triangulito que nos va a ayudar a tener siempre presente las fórmulas y acordarnos fácilmente. Este triangulito se usa de la siguiente forma. Cuando nosotros queremos averiguar una magnitud, supongamos la corriente, la tapamos y nos fijamos cómo quedan las otras dos magnitudes. En este caso quedan en forma vertical, una encima de la otra. Esta doble flecha del costado del triángulo nos indica que en forma vertical hay que dividir, con lo cual nos va a quedar que I, que es la que queremos calcular, es igual a E sobre R. Y exactamente es la fórmula que vimos recién. Cuando queremos calcular E, lo que hacemos es tapar E. Tapamos la tensión y nos queda I y R, uno al lado de otro, o sea, en forma horizontal. Y esta doble flecha horizontal nos indica que cuando la relación es así, horizontal, hay que multiplicar. Con lo cual va a ser E igual a I por R, y es la fórmula que corresponde. Cuando queremos calcular R, exactamente lo mismo, tapamos R. Y entonces nos va a quedar E e I en forma vertical, con lo cual la resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente. Los tres casos posibles que tenemos en un circuito son estos tres. Imaginemos un circuito donde tenemos una fuente de alimentación, una resistencia y una corriente que circula, obviamente. Nos van a dar dos de los datos, o sea, dos de las magnitudes, y tendremos que calcular la tercera. Son los tres casos posibles, no hay otro. O sea, nos dan la tensión y la resistencia para calcular la corriente y la resistencia para calcular la tensión, o la tensión y la corriente para calcular la resistencia. Son los únicos tres casos posibles que hay. Vamos a ver algunos problemas de ejemplo, algunos problemas numéricos. Imaginemos tener el mismo circuito de antes, con una fuente de alimentación, dijimos, una resistencia R, por el cual circula una corriente I. Los datos que nos dan en este caso son 100 volts la tensión, 50 ohms la resistencia. Vamos al triangulito, tapamos la corriente, que es lo que tenemos que averiguar, nos queda que es la tensión sobre la resistencia, aplicamos la fórmula, 100 volts sobre 50 ohms, y nos da 2 amperes.
Obviamente, si acá hay volt y acá son, la única unidad que falta es el amper y es la que corresponde. Obviamente la corriente se mide en amper. Es importante siempre poner las unidades para evitar errores. Veamos ahora el mismo circuito, pero nos dan otros datos. Nos dan una corriente de 5 amperes y una resistencia de 50 ohms. Vamos al triángulo, tapamos la tensión, que es lo que nos están pidiendo calcular, y nos queda que es igual a I por R. Aplicamos la fórmula, hacemos la cuenta sin olvidarnos las unidades, y nos van a quedar 250 volts. Por último, si los datos que nos dan son la tensión 200 volts y la corriente 25 amperes, evidentemente tendremos que calcular la resistencia. Tapamos R en el triangulito, nos queda que es igual a la tensión sobre la corriente, aplicamos la fórmula, sin olvidarnos las unidades, y obtenemos el resultado. Esto es muy simple. Con ese triangulito no hay forma de olvidarse las unidades. En ese triangulito lo importante es que en el vértice superior tiene que estar siempre la tensión. Y una forma de acordarse de todo el triangulito completo es recordar la frase: es importante reír. En realidad es importante, para estar aparte de recordar las fórmulas, estar de buen humor.